Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler del episodio 1 de esta serie BL que todos estamos esperando muy ansiosos. Este proyecto nos trae a Boa y a Oa. Algunos de ustedes seguro ya los vieron en la serie BL Maya Turbo y esta pareja sí o sí nos encanta demasiado. Y vamos a empezar con una pequeña hipnosis. Pak, un omega que no sabe lo que es, se enfrenta a la realidad de su género secundario cuando Nakun, el alfa puro, lo muerde, creando un lazo que los mantiene unidos. El problema es que si están separados, uno de los dos puede fallecer, por lo cual deben permanecer juntos, a pesar de no quererlo en un principio. Sin embargo, hay un secreto aún peor que perecer, y que podría cambiar la dinámica de ambos para siempre. Esta serie BL se estrenará este 30 de junio, así que vamos a empezar con los spoilers. Había un tipo particular de luz que la ciudad vestía al atardecer. Una luz que no era bastante brillante para llamarse día, pero tampoco lo bastante oscura para llamarse noche. Todo parecía cubierto por tonos dorados pálidos y grises. Los autobuses avanzaban ruidosamente por la calle. La gente se cruzaba de camino a casa. El olor a polvo, humo y rutina flotaba en el aire como si llevaran años haciendo el mismo trabajo. Y en medio de toda esa monotonía, Paxa se movía silenciosamente entre la multitud de una manera que hacía que las personas lo miraran sin darse cuenta. Tenía la piel clara y el cabello en un tono suave que atrapaba el resplandor del atardecer, haciendo que destacara un poco más que los demás. No era grande ni musculoso, solo dos chicos a los cuales les gustaba presumir su fuerza, sino más bien compacto, y con el cuerpo de alguien siempre listo para moverse. Una camiseta sencilla y unos pantalones comunes se le veían absurdamente bien, no porque fueran caros, sino porque parecía el tipo de persona que seguiría siendo atractivo incluso usando un saco de fertilizantes. Caminaba como alguien que sabía exactamente hacia dónde iba, los hombros rectos, la mirada tranquila, pasos pausados pero nunca lentos. Tenía ese tipo de encanto natural que muchas personas pasan toda su vida intentando imitar sin conseguirlo, y cuando guardaba silencio la intensidad serena de su rostro hacía parecer que podía soportar más de lo que alguien de su edad debería cargar. Paxton no era el tipo de persona que se metía en los asuntos ajenos, o al menos eso era lo que le gustaba pensar. Pero ese día un sonido surgió desde el estrecho callejón junto a un edificio viejo. Al principio parecía una discusión, pero al escuchar con más atención había algo extraño en esas voces. No era solo enojo, también había miedo. Ese tipo de miedo que te decía que aquello no iba a terminar en un simple hablemos y resolvámoslo. Paxton se detuvo y giró hacia el sonido. El callejón era angosto, oscuro y sofocante. Las paredes de concreto estaban tan cerca una al lado de la otra que parecían aplastar el aire. En una esquina se acumulaban bolsas de basura. Una vieja bombilla sobre una puerta parpadeaba constantemente y allí, bajo esa mala iluminación, vi a alguien acorralado contra la pared. Dos hombres estaban al lado de él, con expresiones hambrientas de esa clase que te hacía entender al instante que no valían la pena. La persona atrapada entre ellos intentaba empujarlos para apartarlos, aunque era evidente que no tenían suficiente fuerza para hacer mucho. «Suéltenme». La voz resonó corta, aguda y más que suficiente. Paxa no se detuvo a pensar, no hizo preguntas, no organizó primero una reunión dentro de su cabeza, simplemente se movió. Al segundo siguiente se lanzó dentro del callejón. El primer tirón hizo que uno de ellos se estrellara contra la pared. El otro se giró furioso, pero Paxa no se dio tiempo para reaccionar. Lo empujó con fuerza del hombro y le lanzó un puñetazo directo que lo hizo tambalearse hacia atrás. El caos duró apenas unos segundos. Maldiciones estallaron por todo el callejón, los zapatos rasparon con fuerza contra el concreto. Paxton se movió más rápido y con más precisión de lo cual su apariencia se imaginaba. No peleaba como un tonto imprudente, peleaba como alguien que entendía el tiempo exacto de cada movimiento, alguien que sabía perfectamente cuándo esquivar y cuándo devolver el golpe. No pasó mucho antes de que los dos hombres comenzaran a perder terreno. Lanzaron unas últimas maldiciones antes de salir huyendo, humillados. Cuando el silencio finalmente regresó, lo único que quedó fue el sonido de respiraciones agitadas y el olor húmedo del callejón. Solo entonces Paxton se giró para mirar a la persona a la cual acababa de ayudar, y con solo una mirada entendió por qué esos hombres no querían dejarlo ir. El hombre era hermoso, no solo atractivo, hermoso de una manera que parecía tener su propia fuerza extraña, lo bastante hermoso como para hacer que el aire a su alrededor se sintiera distinto a cualquier otra persona. Su piel era pálida y fina, casi luminosa incluso bajo las sombras. Sus ojos largos todavía temblaban ligeramente por el shock. Sus labios bien definidos parecían tensos. Algunos mechones del cabello claro habían caído desordenadamente sobre su mejilla, haciéndolo ver más frágil, delicado y peligroso al mismo tiempo. Era el tipo de belleza que hacía que las personas se giraran a mirar incluso aunque no dijeran una palabra. Paxa frunció un poco el ceño al observar las marcas rojas en la muñeca del hombre. «¿Estás bien?».
El otro hombre respiraba con dificultad, todavía intentando recomponerse. Luego levantó la mirada lentamente hacia Paxa, y en ese instante todo pareció detenerse por un segundo. El hijo que tenía frente era distinto a cualquier que hubiera conocido. Paxa estaba allí bajo la tenue luz del atardecer con la piel pálida, haciendo que las líneas marcadas de su rostro resaltaran más. Su cabello claro estaba un poco desordenado por lo que acababa de ocurrir y su respiración aún no se había estabilizado del todo. Pero su mirada era serena, tan serena que transmitía seguridad, tan fría y calmada que casi parecía absurdo que apenas unos momentos antes hubiera reducido a dos hombres adultos como si no fueran nada. Hace mucho tiempo que alguien no corría a salvarlo sin primero preguntarle si valía la pena hacerlo. «Estoy bien», dijo el hombre en voz baja. Su voz era clara y suave, pero todavía temblaba un poco por el susto. Paxton lo estudió unos segundos, como si estuviera comprobando si tenía alguna herida antes de preguntar quiénes eran. El joven dudó, aunque sus ojos hermosos parpadearon como si estuviera diciendo cuánto debía decir. Sus dedos pálidos aún tocaban ligeramente su propia muñeca, como intentando mantener la calma. Pero al final, el miedo que todavía se aferraba a él aflojó una parte de la verdad. «No los conozco», dijo en voz baja. Luego hizo una pausa y bajó a un tono más suave. «Pero iban a morderme el cuello». Paxton frunció el ceño. «¿Morderte el cuello?». El joven asintió lentamente. Su rostro se puso más pálido, como si solo decirlo en voz alta lo hiciera tener un poco de miedo. «Si hubieras llegado un poco más tarde, probablemente ya me habrían mordido». Paxa lo miró completamente desconcertado. Lanzó una mirada rápida al joven y luego volvió a su rostro, claramente intentando encontrar una explicación que sonara mínimamente razonable. «Espera, ¿esos tipos qué eran? ¿Vampiros o qué? ¿Quién va mordiendo a las personas?». Hizo una pausa y añadió con absoluta seriedad: «¿O eran perros?». La pregunta era sincera, lamentablemente también era muy Paxa. El joven, que hace apenas unos segundos seguía tenso de pies a cabeza, dejó escapar una pequeña sonrisa sin querer, a pesar de sus ojos enrojecidos. «No son nada de esas cosas. Eso lo hace más raro. ¿Y es realmente tan grave si te muerde?». Esa pregunta borró la leve sonrisa en el rostro de ese joven. Guardó silencio, bajando un poco la mirada como si estuviera midiendo cuánto debía contarle a alguien que acababa de conocer. Pero el miedo de lo que acababa de pasar seguía demasiado fresco y parte de él se le escapó. «Para mí sí, es algo muy importante». Pax alzó una ceja. «¿Qué tan importante?». Apretó los labios antes de responder. «Lo suficientemente importante como para cambiar mi vida». Eso hizo que Pax se quedara en silencio por un segundo. No lo entendía del todo, pero entendía lo suficiente como para saber que ya no era algo de lo cual debía bromear. Bajo toda esa belleza y suavidad silenciosa había un miedo real. El tipo de miedo que iba más profundo que los moretones que cualquiera pudiera ver. Así que no insistió, simplemente asintió levemente y dio medio paso hacia atrás, dándole al joven suficiente espacio para respirar con más facilidad. «Está bien». Recorrió el callejón con la mirada una vez más, antes de volver a mirarlo. «Si puedes caminar, sal de aquí». El joven siguió mirándolo. Cuanto más lo observaba, más claro se volvía el chico que tenía enfrente. No era guapo de una forma suave y delicada, era afilado, un poco burlón, con una seguridad tranquila en sí mismo. Su quietud no lo hacía parecer frío de alguna manera, solo lo hacía más difícil de dejar de mirar. El joven se tocó la muñeca de nuevo y le dedicó una leve sonrisa. Era pequeña como una flor que acababa de subir en una tormenta, pero su rostro era hermoso, y eso cambió por completo el ambiente del callejón. «Gracias. Si no hubieras intervenido, realmente habría estado en problemas». «No es nada». Le dedicó una última mirada rápida de arriba hacia abajo al otro joven, comprobando que aún podía mantenerse de pie. Al ver que sí, Pax empezó a darse la vuelta como si aquello fuera todo. Había ayudado, la situación estaba resuelta, fin de la historia. Pero el joven lo observó apenas unos segundos antes de darse cuenta, con una certeza repentina de que no quería que esa persona se fuera sin dejar nada atrás. «Espera». Su voz fue suave, pero lo bastante clara como para hacer que Pax se detuviera y volviera a girarse. Sus miradas se encontraron. La débil luz de arriba proyectaba un resplandor tenue sobre el rostro de Paxa, acentuando más sus rasgos. No era el tipo de persona que se ponía nerviosa al hablar con alguien, pero esto se sentía diferente. «Aún no sé tu nombre». Pax alzó una ceja, ligeramente sorprendido por la franqueza de la pregunta, y dedicó una sonrisa burlona. «Qué rápido vas pidiendo nombres». El joven sonrió sin poder evitarlo. «Creo que necesito saberlo, me salvaste la vida». Paxa lo miró unos segundos y luego respondió de forma simple: «Me llamo Paxa». El nombre salió de su boca con naturalidad, sin ninguna intención de hacerlo sonar especial. Pero el otro joven pensó que le encajaba de una forma extraña, directo, fácil de recordar, y de algún otro modo con el mismo peso silencioso que el otro chico. «Mi nombre es Sang Nuea». Pax se sintió. «Buen nombre». Fue un elogio tan suave lanzado como si no tuviera importancia,
pero el corazón de ese joven dio un pequeño salto. No podía decir si era por las palabras o por quienes las decía. Solo sabía que cuanto más tiempo permanecía allí, más sentía que Paxa era incluso más encantador de lo que había parecido a primera vista. La frialdad, el tono juguetón, la seguridad, todo junto se convertía en algo peligrosamente difícil de dejar de mirar. Sanua dudó un momento, como si estuviera decidiendo si decirlo o no. Luego, para su propia sorpresa, siguió adelante y preguntó: ¿Puedo tener tu número? Paxa parpadeó. ¿Mi número? Sí. Quiero agradecértelo como corresponde. Si no hubieras estado allí hoy, realmente habría estado en serios problemas. Paxa lo miró en silencio durante un momento. Mientras tanto, Sanua se dio cuenta de que estaba extrañamente nervioso, de una forma que casi nunca experimentaba. Normalmente no era el tipo de persona que se quedaba esperando la respuesta de alguien así, pero Paxton no lo notó. Solo pensó un momento y luego soltó una pequeña risa contenida. Eso suena sospechosamente a que estás a punto de cobrarme la deuda. Sanua también se rió. No voy a cobrarte nada, ¿seguro? Seguro. Como mucho, solo te escribiré para darte las gracias. Paxton lo miró una vez más. Al final simplemente le dio su número. Como si realmente no fuera nada importante, Sanua parecía inofensivo y lo suficientemente hermoso como para hacer que la gente bajara la guardia sin darse cuenta. Paxton solo tenía una cosa clara: ese chico era demasiado guapo, tan guapo que su mente ni siquiera se detenía en el hecho de que fuera hombre. Sinceramente, si alguien así de atractivo llegara a ser su novio algún día, no parecería algo por lo que valiera la pena entrar en pánico. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye, cuídense mucho.